en contra. Queda aprobado por mayoría. Y pasamos ahora al punto 13º. Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista instando al Gobierno de España a reforzar la financiación pública destinada a garantizar el desarrollo y aplicación del Programa Europeo de Ayuda Alimentaria a las Personas Necesitadas. Señor Martín de la Sierra. Muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos. La Unión Europea ha aprobado, a través del reglamento número 223/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo del 11 de marzo del 2014, un fondo de ayuda europea para las personas más desfavorecidas para el periodo comprendido entre el 2014 y el 2020, en el que los Estados miembros podrán comprar, entre otros, alimentos que serán entregados a través de organizaciones asociadas a las personas más desfavorecidas. El Fondo Español de Garantía Agraria, el FEGA, dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en colaboración con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, ha sido el organismo responsable de la ejecución de los planes de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas de la Unión Europea, que se han venido desarrollando en España desde finales de los años 80, así como el encargado de convocar una licitación pública para llevar a cabo el suministro y distribución de los alimentos, establecer el procedimiento para la designación de las organizaciones asociadas y establecer los requisitos que deben cumplir las entidades sociales encargadas de la distribución de los alimentos en dichos planes. Las organizaciones asociadas, Cruz Roja Española y la Federación Española de Bancos de Alimentos, el FESBAL, designadas por el FEGA, distribuyen los alimentos a más de 9.000 entidades que a su vez atienden a más de 2 millones de personas cuya situación económica o familiar de necesidad les impide adquirir alimentos de forma regular. Pues bien, el retraso en la aprobación de este fondo podría haber repercutido directamente en los más de 2 millones de personas que se han beneficiado del Plan 2013 de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas de nuestro país. El Gobierno de España ha previsto una dotación presupuestaria de 40 millones de euros en el presupuesto del Fondo Español de Garantía Agraria, como medida extraordinaria para dar continuidad al programa de alimentos a las personas más desfavorecidas durante el año 2014. Pero esta cantidad, destinada por el Gobierno del señor Rajoy, representa una reducción del 50% respecto al anterior plan. Es decir, el Gobierno popular pasa de disponer de 80,4 millones de euros en el año 2013 a disponer solamente de 40 millones para el año 2014. También en esta política social se deja ver la insensible tijera del recorte del Partido Popular. Es por ello que en la ejecución del Plan de Ayuda 2014 se aprecia una significativa reducción del número de productos de la cesta básica de la compra, que pasa de 14 en 2013 a solo 9 en 2014. Asimismo, se aprecia una merma significativa en la calidad y variedad de los productos básicos. Numerosos colectivos han denunciado esta drástica reducción en la que desaparecen productos tan importantes como el aceite, los garbanzos, el queso, la fruta en conserva, sin valor añadido, y los cereales infantiles. Esta caída de la financiación va a suponer un serio y grave problema, porque la demanda de ayuda alimentaria no cesa de aumentar en nuestro país. Desde el 2011 se siguen sumando nuevos pobres provenientes de la clase media, castigada por la crisis y el creciente paro que a menudo recibe ayuda alimentaria para poder destinar el grueso de sus magros ingresos a la letra o a la renta de la vivienda.
Así, se encuentran en la necesidad de solicitar ayuda a un banco nutritivo de alimentos para poder cumplir con otro banco, esta vez el financiero. Este es el motivo por el cual el presidente de la Federación de Bancos de Alimentos, don José Antonio Busto, ha alertado al Gobierno de España, avisándole de que el Plan de Ayuda 2014 podría dejar sin ayuda alimentaria a 1 millón de personas en nuestro país. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista somete a votación de este Pleno los siguientes acuerdos en los que se insta al Gobierno de España. Primero, reforzar la financiación pública destinada a garantizar a las personas más necesitadas alimentos básicos de calidad a través de los presupuestos generales del Estado, en el marco de políticas de cohesión para la inclusión social y el apoyo a los servicios sociales de integración prestados por las administraciones públicas y entidades asociativas colaboradoras para la atención de los colectivos afectados. Segundo, garantizar que el Plan de Ayuda Alimentaria para 2014 proporcione a sus beneficiarios una cantidad de productos básicos suficiente para cubrir sus necesidades. Y tercero, garantizar que el Plan de Ayuda Alimentaria para 2014 proporcione a sus beneficiarios una calidad y variedad de productos igual o superior a las que ofreció el Plan 2013. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Martín de la Sierra. ¿Alguna cuestión más, señor Calle? Sí, para anunciar el voto favorable del Grupo de Izquierda Unida a esta iniciativa. Gracias, señor Delgado. Ahora sí, para posicionar nuestro voto, que será favorable. Gracias. Señor Juárez. Buenas tardes, muchísimas gracias, señor alcalde. El posicionamiento del voto del Partido Popular va a ser de abstención. Señor Martín de la Sierra, dice usted que el Gobierno de España ha disminuido las ayudas a los más desfavorecidos. Tengo que decirle que eso no es cierto, señor Martín de la Sierra. El Gobierno de España desde el minuto cero ha trabajado y ha centrado sus esfuerzos en proteger a los más desfavorecidos. Debo recordarle, señor Martín de la Sierra, que la política antisocial del PSOE disparó la desigualdad. Tengo que recordarle que disparó el número de niños en riesgo de pobrezas, más de 500.000 niños en un año. Por otra parte, convirtió a España en el segundo país con mayor tasa de pobreza de la OCDE, señor Martín de la Sierra. El Gobierno de Mariano Rajoy ha tomado medidas desde el minuto cero, como desarrollar el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social, para reducir la pobreza infantil. Por otra parte, ha desarrollado el Plan Integral de Apoyo a las Familias, a través de medidas de conciliación y ayudas fiscales. También ha desarrollado el Plan Nacional de Infancia y Adolescencia, que nos convierte en el primer país en garantizar por ley la defensa del niño. Por otra parte, ha aumentado los fondos a través del Fondo Social Europeo para combatir la pobreza. Gracias a las reformas del Partido Popular, la pobreza y la desigualdad se ha reducido por primera vez en los últimos años. Tengo que decirle que el coeficiente de desigualdad en España, según el índice Gini, le voy a poner ejemplos muy puntuales. En el año 95, con el Partido Socialista, estaba en el 34%. Año 2004, con gobierno del Partido Popular, se bajó hasta el 31%. Con el Partido Socialista, en 2011, otra vez vuelve al 34,5%. En el 2013, 2 años después, ya habíamos reducido al 33,7% y seguimos reduciendo. Está bien y es importante destinar todos los fondos, recursos y medios a las personas desfavorecidas, pero hay que hacerlo según los principios de estabilidad presupuestaria, ya que conocemos todos los efectos de una mala gestión económica, señor Martín de la Sierra. Por lo tanto, no pueden decir ustedes que el Gobierno del Partido Popular está reduciendo la atención a los más desfavorecidos. No, está optimizando y atendiendo según las necesidades y atendiendo y colaborando con todas las entidades del tercer sector que están trabajando incansablemente y con toda la ilusión del mundo en atender a las familias que tan mal lo están pasando, vuelvo a recordar, por lo que hemos heredado del anterior gobierno socialista. De momento, en mi primer turno, esto es lo que tengo que decir. Muchas gracias. Gracias, señor Juárez. Señor Martín de la Sierra. Gracias de nuevo, señor alcalde. Señor Juárez, con todo el respeto del mundo, como sabe, y me aprecio, no sé de qué habla usted.
No sé de qué habla usted. Y no sé qué describe. Todos los parámetros que provienen de la Unión Europea nos colocan a nosotros, pero muy cerquita de Grecia, en la cola, y muy alejados de Rumanía respecto de la desigualdad. Esto no lo digo yo, esto lo sabe todo el mundo, vamos. Cualquier vecino de Leganés que lea la prensa habitualmente lo sabe. Yo no sé, en fin, la perorata que me ha soltado. Que por otra parte entiendo que es difícil que usted justifique lo que yo le he leído, pero lo que yo le he leído son datos objetivos. Son datos objetivísimos, provenientes, como le he dicho, de la Federación de Bancos de Alimentos. Informes de la Cruz Roja, por no hablar de infinidad de asociaciones colaboradoras que usted conoce también, evidentemente mejor que yo, no me cabe duda, pero que también emiten esa valoración. Ojo, que esto es muy peligroso lo que estamos haciendo. Estamos hablando de hambrunas en el continente africano y no estamos atendiendo las hambrunas que se están produciendo en nuestro país. No ha dicho nada, evidentemente no ha dicho nada de la inversión que denunciamos nosotros y proponemos aprobar en esta moción. Y es que esta reducción del 50% que se está produciendo, pues va a hacer muchísimo daño. Usted no ha dicho nada. Simplemente decimos nosotros que lo que falta para cubrir el otro 50% lo cubran los presupuestos generales del Estado. Nada más. Usted nos ha contado una cantidad de cosas que bien, que me parece muy bien que se están haciendo cosas. Yo no digo que no, pero muy mal, muy mal. Y sobre todo, si nos ceñimos a lo que está pasando en Leganés. Todavía podemos recurrir al informe del año pasado que emitió Cáritas, que no ha sido el Partido Socialista quien lo hizo. Y simplemente en portada simplemente le leo lo que dice Cáritas, que no es sospechosa. 1.284 familias de Leganés viven en la extrema pobreza dependientes de la ayuda de Cáritas. 1.284 en Leganés. Entre 6.000 y 8.500 niños del municipio viven bajo el umbral de la pobreza y con carencias vitales. Usted me ha metido ahí un rollo de no sé cuántas cosas de planes infantiles. Esto lo dice Cáritas, como bien, yo sé que usted lo conoce muy bien. 10.000 menores de Leganés acuden diariamente al colegio sin desayunar. Lo sigue diciendo Cáritas. Yo sé que usted se ha preocupado por este asunto y sé que ha intentado poner remedio al tema. Y también sé que le ha resultado bastante difícil. La situación está como está. Pero, hombre, no se puede negar la evidencia. Habrá que seguir trabajando para intentar solucionar este dramático desaguisado que precisamente no la crea el Partido Socialista, como usted bien sabe. Ya llevamos 3 años, Bueno, 3.000 ciudadanos necesitan ayuda urgentemente del Ayuntamiento y de sus convecinos. Estamos hablando de Leganés. Y usted me mete, pues bueno... Debe ir concluyendo ya, sí, señor Martín de la Sierra. Un discurso muy difícil de ubicar, tanto en el espacio como en el tiempo. Igual está hablando usted, pues yo qué sé, de 3.500, o no sé, o no le puedo decir, ¿no? Y, hombre, decirme estas cosillas y recordarle yo este informe de Cáritas, no del PSOE, de Cáritas, ¿vale? Decirme esto y que todavía su partido se dedique a organizar actos de jura de banderas, que si la Vuelta Ciclista a España, en fin, estos despilfarrillos que parece que no tienen ninguna importancia, pero que sí la tienen, deberían destinar ese dinero, esa cantidad de dinero, simplemente a intentar paliarlo. Yo no digo que se solucione al 100%, sé que es difícil. Señor Martín de la Sierra, debe concluir ya. Gracias por su paciencia, señor alcalde. Gracias. Señor Juárez. Muchas gracias, señor alcalde. Lo que es difícil de ubicar, y se lo digo también desde el respeto y desde el aprecio que usted sabe que le tengo, señor Martín de la Sierra, es su discurso. No sé si ha hablado de África, de Leganés, del Estado español. Las cifras que usted da están totalmente desubicadas. Las políticas del Partido Popular, lo que es cierto y lo que es efectivo, es que van hacia el pleno empleo, que es la mejor política social que se puede implantar en este país, en cualquier comunidad autónoma y en cualquier municipio. Eso es en lo que estamos ocupados. Desde los servicios sociales, como usted bien sabe, que yo conozco muy bien, como usted bien ha dicho, ponemos todos los medios al alcance de los ciudadanos que peor lo están pasando, a arreglar el desaguisado que, vuelvo a repetir, hemos heredado de los gobiernos socialistas
para conseguir que esas familias vuelvan a tener una realidad social en el día a día lo más adecuada posible. Le vuelvo a decir que, a pesar de toda la situación tan dramática, efectivamente, en el primer año 2013 se hizo una inversión de 80 millones de euros en el presupuesto del Fondo Español de Garantía. Y este año, acorde a datos estadísticos de la OCDE y a datos estadísticos de todas las ONGs con el Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales, se ha establecido que con 47 millones de euros de kilos de alimentos se dotaba básicamente al Banco de Alimentos y a la entidad de Cruz Roja, por nombrar a las más destacadas, para que todas las familias españolas pudieran tener los medios necesarios. Por lo tanto, de verdad, no les puedo consentir, señor Martín de la Sierra, que ustedes vengan a darnos lecciones de lo social al Partido Popular, porque el que está trabajando por las familias más desfavorecidas es el Partido Popular, para arreglar el desaguisado que ustedes montaron. Muchas gracias. Gracias, señor Juárez. Un minuto para concluir nada más, señor Martín de la Sierra. Un minuto, señor alcalde, gracias. Vamos a ver que los datos están extraídos del informe de Cáritas. Señor Juárez, ¿me ha entendido? ¿Me ha oído? El informe de Cáritas, emitido en abril del 2013. Informe de Cáritas. La denuncia que hemos hecho y que ha motivado la presentación de esta moción proviene de don José Antonio Busto, que es el presidente, que se lo he dicho, de la Federación de Bancos de Alimentos. Y se han sumado a ello entidades como la Cruz Roja y otras más, que no son datos que me haya inventado. Si en el 2013 dispuso el Gobierno de 80 millones, en el 2014 va a disponer del 50% menos, 40 millones. Por lo tanto, eso pone en riesgo la alimentación de 1 millón de personas que se van a excluir. Pero es que esto es aritmética, ni siquiera es matemática. Esto es ni siquiera de AGB, de niños, de párvulos. Y, hombre, se lo tengo que decir una vez más, señor Juárez. España, datos objetivos de la Unión Europea, es la segunda nación, para desgracia nuestra, en pobreza y en desigualdad. Son datos objetivos que todos los vecinos saben, comprenden y, desgraciadamente, pues admiten. Claro, es que es así. Gracias, señor alcalde, nada más. Gracias. Bien, pues concluido el debate del punto 13º, procedemos a su votación. Los que voten a favor, en contra, abstenciones. Queda aprobado por mayoría el punto 13º y pasamos al punto 14º. Moción presentada por el Grupo Municipal Socialista instando al Gobierno de España a extender el subsidio de desempleo a las personas en situación de desempleo de larga duración que carezcan de ingresos y tengan responsabilidades familiares, así como otros colectivos con dificultades específicas de inserción. ¿Quién tomará la palabra? Señora Masó. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias, señor alcalde, por darme la palabra. Esta moción que presenta el Grupo Municipal Socialista tiene por objeto la extensión del subsidio de desempleo a las personas en situación de desempleo de larga duración que carezcan de ingresos y tengan responsabilidades familiares, así como a otros colectivos con dificultades. ¿Por qué presentamos esta moción? Porque la larga duración de la crisis económica que vivimos en la actualidad, junto con el sistema de protección español por desempleo no previsto para ciclos de esta duración, hace que la protección de las personas desempleadas y de sus familias día a día sea más dura. Llevamos ya más de 6 años de una grave crisis económica. Según la encuesta de población activa del segundo trimestre de 2014, hay 5.600.000 personas en situación de desempleo, de las cuales solo cerca de 2 millones perciben algún tipo de prestación. El artículo 35.1 de la Constitución dice que todos los españoles tienen el derecho de trabajar y el deber de trabajar también. En el mismo sentido, el artículo 41 de la Carta Magna dispone que los poderes públicos mantendrán un régimen público de seguridad social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La encuesta de población activa nos dice que hay casi 4 millones de desempleados que carecen de todo tipo de prestación, vulnerándose, por tanto, los artículos de esta Constitución. Esta cifra estremecedora supone una grave injusticia social
teniendo en cuenta que muchas de ellas son personas en desempleo de larga duración con responsabilidades familiares y sin ningún tipo de ingreso económico. Casi 800.000 familias tienen a todos sus miembros en paro y carecen de todo tipo de ingresos. Si pensamos que muchas de estas familias tienen hijos a su cargo, la situación se hace más dramática si cabe aún. UNICEF estima en más de 2 millones el número de niños y niñas españoles que viven en situación de pobreza. Qué pena que no esté el señor Juárez aquí en este momento. A este pleno municipal, el Partido Socialista ha traído, por ejemplo, diversas iniciativas para paliar la situación de los niños leganenses, sin que hasta ahora hayamos encontrado respuesta por parte del equipo gobernado por el Partido Popular. Ante estas cifras, el Gobierno ha respondido disminuyendo el gasto en prestaciones en los presupuestos generales del Estado y recortando la protección por desempleo mediante decretazos. Además de estas personas, también hay otros colectivos especialmente vulnerables que sufren la desprotección y tienen serias dificultades para encontrar empleo. Son las mujeres víctimas de la violencia de género, las personas con discapacidad y las personas mayores de 45 años. Una vez que han agotado la renta de inserción, no tienen ningún acceso a prestación. El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado una proposición no de ley en el Congreso de Diputados en el mismo sentido que esta moción, instando al Gobierno a ampliar la protección por desempleo a través del subsidio por desempleo regulado en la Ley de Seguridad Social de 1994. Esta proposición no de ley exige al Gobierno que se garantice el derecho constitucional a una protección por desempleo a todas las personas que lleven más de un año inscritas como paradas, siempre que tengan responsabilidades familiares y carezcan de ingresos. Y también se extiende a las víctimas de violencia de género, a las personas con discapacidad y a las personas mayores de 45 años. Básicamente, el subsidio se concederá por un periodo de 6 meses prorrogables de forma sucesiva, mientras la persona desempleada continúe en situación legal de desempleo. Este mecanismo de protección se mantendrá hasta que la tasa de desempleo esté por debajo del 15%. La cuantía de estos subsidios será igual al 80% del IPREM vigente cada momento. A su vez, esta cuantía se incrementará en función de las responsabilidades familiares con independencia de su edad. Ahora bien, dicha cuantía se aumentará en 100 euros cuando hubiera hijos o hijas menores a su cargo. También se insta al Gobierno a que tome medidas necesarias para facilitar la incorporación al empleo de las personas en desempleo de larga duración. Las medidas que proponemos podrían alcanzar a más de 1 millón de personas, según hemos calculado, en su mayoría con responsabilidades familiares que en estos momentos no tienen ningún tipo de ingreso. Por todo ello, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Leganés somete a la votación la siguiente moción en la que se insta al Gobierno de la Nación a, primero, modificar la vigente Ley General de Seguridad Social para que se amplíe la protección por desempleo. Segundo, este subsidio también se extenderá a las mujeres víctimas de violencia de género, aquellas personas que acrediten una minusvalía o incapacidad, a las personas paradas mayores de 45 años también. Tercero, este subsidio se concederá por un periodo de 6 meses prorrogables. Cuarto, este mecanismo de protección se mantendrá hasta que la tasa de empleo baje por debajo del 15%. 5. La cuantía de este subsidio será igual al 80% del IPREM. Sexto, el Gobierno implementará un plan de empleo para las personas en desempleo de larga duración. Y, por último, este plan incluirá el aumento de dotación de técnicos necesarios de empleo para la atención individualizada de estas personas. Muchas gracias. Gracias, señora Masó. Por parte de Izquierda Unida, señor Calle. Sí, gracias, señora presidenta, para anunciar nuestro voto favorable a esta iniciativa. Por parte del Grupo ULEG, señor Delgado. Sí, gracias, para posicionar nuestro voto a favor de esta moción. Gracias, señor Algo. Sí, muchas gracias. Pues nada, otra moción nacional que tenemos que debatir en el Ayuntamiento de Leganés y en el Salón de Plenos. Empezar diciéndole una cosa. Sabe que además la trato con especial respeto, pues se lo merece usted. Que retiren la moción. Así, para empezar, que retiren esta moción. Y que retiren esta moción porque esta mañana hemos tenido conocimiento, y le leo una información que publica un diario. El Ministerio de Empleo negocia con empresarios y sindicatos la puesta en marcha de un nuevo subsidio para hogares sin ingresos, una paga de unos 400 euros desde enero. La ayuda se incluirá como enmienda a los presupuestos y estará ligada a la formación y a la búsqueda de empleo. Y esto se enmarca dentro del compromiso adquirido en julio por el presidente del Gobierno con los agentes sociales. Por eso digo, han venido ustedes a pedir algo que ya se está haciendo público o semipúblico, que se va a llevar a cabo. Como decía,
otra moción de la que se da traslado por parte de su agrupación, o de su partido en este caso, parlamentos autonómicos y ayuntamientos. Como usted sabe, el pasado 9 de septiembre, esta misma moción, en formato de proposición no de ley, se discutió en el Congreso de los Diputados, la misma, tal cual. Lo que pasa es que en función de donde hablen ustedes, juegan con las cifras de una manera o de otra y le ponen apellidos. Me va a permitir que vaya primero a la forma y luego al fondo. En el Congreso dijo su compañera de partido, la señora Carcedo Roces, que eran 740.000 las personas que estaban en situación de desempleo sin cobrar prestación alguna. Lo dice el diario de Congresos y lo dijo su compañera. Aquí dicen ustedes que son 740.000 las familias que tienen a todos sus miembros en paro. El dato es importante y es distinto, ¿eh? A la hora de justificar cómo se va a pagar esto, porque, claro, dice uno, oye, sí, nosotros estamos a favor de lógicamente, de todas el tipo de prestaciones que no de subsidios. Nosotros añadimos algo que a ustedes se les ha olvidado aquí, que es la formación. Pues cuando intentan justificar el cómo se puede pagar esa propuesta, yo creo que hacen un juego un poco perverso de los números, ¿no? En el Congreso, su compañera dijo que se habían ahorrado este año 3.112 millones de euros en lo relativo a subsidios, y llega usted en su moción y dice que habla de graves recortes por valor de 2.236 millones de euros. Yo le hago una pregunta, o sea, ¿en qué quedamos? En el Congreso, si el Partido Popular ahorra, se ahorra y aquí se recorta, ¿o esto cómo es? Ustedes saben perfectamente que no es lo mismo ahorrar que recortar, como no es lo mismo gastar que dilapidar, y desgraciadamente en el PSOE de dilapidar se sabe mucho. Pero voy al fondo un poco de esto, voy al fondo. Usted sabe que las prioridades, y todos lo saben en este país desde hace 3 años, las prioridades del Gobierno de la Nación son las personas y su acceso y el mantenimiento del empleo. Y como sabe también, en ese escenario, el pasado 29 de julio, se produjo un acuerdo entre el Gobierno y los interlocutores sociales que renovaba ese diálogo social y ponía en marcha una serie de medidas concretas a favor del empleo, en especial a las personas más alejadas del mercado laboral y en riesgo de exclusión social. Este es el acuerdo y este es el comunicado de ese acuerdo. Gobierno de España, Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores, Confederación Española de Organizaciones Empresariales y CEPIME. Una mesa de trabajo por el bien de los españoles. A primero de este mes, de septiembre, justo antes además de ese debate que hubo en el Congreso el día 9 de septiembre, el Consejo de Ministros, como base de este acuerdo al que me refería, de Gobierno e interlocutores sociales, aprobó un paquete de medidas. Entre esas medidas, con la intención de modernizar los servicios públicos de empleo e impulsar la activación para el empleo, estaba la Estrategia Española de Activación para el Empleo 14-16, la próxima Cartera Común de Servicios o la próxima reforma del sistema de formación profesional. Hombre, entenderá usted que mi primera petición ha sido que retiren ustedes esta moción, pero en el caso de que no lo hagan, tiene que entender que por nuestra parte es un poco de perogrullo, pero tiene que ser así la no aceptación de su propuesta, porque se han puesto en marcha y porque se continúan poniendo medidas dirigidas a la recuperación del empleo. Y le vuelvo a repetir, la prioridad del Gobierno de Mariano Rajoy es el empleo y las medidas adoptadas por el Gobierno de la Nación, que por cierto empiezan a dar sus frutos. 321.000 afiliados más a la Seguridad Social y 270.000 parados menos en el último año. Hay una cosa que está muy clara y parece que es un dogma, pero es que es así. La reforma es la vía más sólida para la recuperación del empleo. Y en esa reforma y en esas medidas de este acuerdo entre Gobierno e interlocutores, es evidente que no han quedado fuera, muy al contrario, las personas en situación más vulnerable. Y para ello, y para ellas ha habido una serie de medidas específicas, como es la reforma y el refuerzo del Plan Prepara, como es, además, concentrar la ayuda en los parados de larga duración o con responsabilidades familiares. Estamos hablando prácticamente de lo mismo, con una diferencia, que ustedes han llegado tarde cuando ya se había empezado a hacer. Y cuando les digo esto, además, les digo que hay cifras que demuestran de lo que estamos hablando. 48.000 personas con cargas familiares han percibido ayuda ampliada al 85% del IPREM. Que alguno dirá, ¿eso qué es, lo del IPREM? Pues es el índice que se toma en España de referencia para la concesión de ayudas, que no todos porque tienen por qué saberlo. Además, como usted también sabe, en enero de 2013 se estableció la prórroga automática del Plan Prepara por cada 6 meses hasta que la tasa de desempleo se situara por debajo del 20%. Y para terminar, indicarle en esta primera intervención 2 cosas. Una, con el Gobierno de Mariano Rajoy se han puesto en marcha y se refuerzan medidas para atender a los colectivos más vulnerables de forma acorde con la excepcional situación que, como decía usted, ha atravesado el mercado laboral español. Y esto, por cierto,
contrasta y de qué manera con la pasada legislatura, en la que, a pesar del descenso de más de 10 puntos en la tasa de cobertura, la única medida que se tomó fue la previsión del prepara durante 6 meses en el año 2011. Y le decía antes una cosa, y es que además su propuesta y su moción se olvida de algo que para nosotros es importantísimo. Más allá de la ayuda económica, las políticas de activación para el empleo. No existe una unión ni en eso ni en la formación. Bueno, muchas gracias. Gracias, señor Álamo. Señora Masó. Bueno, pues concretando de lo que nos ha relatado usted, que usted dice que se va a recoger en los presupuestos del Estado, pues ya lo veremos si se recogen y entonces pues valoraremos si efectivamente han hecho ustedes los deberes. Mientras tanto, pues los mantendremos en cuarentena porque también estamos acostumbrados, y en este caso, por suerte, la ley del aborto, que la hayan retirado. También comenta usted que está, no ha dicho la palabra cansado, pero bueno, ha hecho cierta ironía con respecto a mociones nacionales. Pues aquí tenemos una hoy en este pleno, moción presentada por el Grupo Municipal Popular para apoyar la reforma de la ley electoral. Fíjese, como no hemos descubierto nosotros nada y ustedes tampoco, porque todas las direcciones nos mandan mociones para que presentemos la suya, la mía y las de los demás. Dice de que el Partido Socialista dilapida el dinero público. Pues yo le voy a recordar, por ejemplo, las dilapidaciones del dinero público por parte del equipo de gobierno del Partido Popular, en nóminas o en minutas para abogados, porque no hacen más que recurrir, aunque sepan que no tienen ninguna posibilidad de ganar, pero como es gratis para ustedes, para sus bolsillos, pues recurren sin ningún tipo de miramiento por el dinero público, vueltas ciclistas que se contratan supuestamente porque vamos a recibir una serie de ingresos que luego nadie es capaz de justificar porque solo están en las mentes calenturientas de algunos, escenificaciones de guerras y chupipandas, señoritas Selas o señoras Selas, perdóneme, porque ustedes también hacen chupipandas, esas que le gustan tanto a ustedes decir. Luego, hablan también ustedes de que toman medidas. Pues sí, toman medidas, y yo no lo voy a negar que el señor Rajoy esté muy preocupado por el paro, como todos los que tenemos vocación pública de ayudar a los ciudadanos. Todos tenemos la misma intención de solucionar el problema del paro. La verdad es que de distinta manera, ¿no? Y estas medidas, por lo visto, son insuficientes. Por eso hemos traído esta moción, porque son insuficientes. Y usted me dirá muchas cifras, todo lo que usted quiera, pero le voy a decir una cosa. Mientras, por lo menos para mí, mientras que haya una sola persona en este país que no tenga ningún tipo de ingresos, mientras que solo haya una persona, me da lo mismo si son 800 que son 700. Las encuestas a mí me importan poco, se lo voy a decir. Pero como una persona que tiene sensibilidad política y sensibilidad personal hacia las necesidades de los demás, que yo creo que todos los políticos deberíamos tener, a mí no me importan las encuestas, si son 700 o 800.000 familias, me importa que aunque solo haya una, me importa. Muchas gracias. Gracias, señora Masó. ¿Alguna cuestión más? Señor Álamo. Gracias, señor alcalde. Yo no se lo iba a recordar, señora Masó, pero es que me refresca usted la memoria. Me pareció leer hace unos meses en El Mundo un titular de una información que decía 2,1 millones de euros en pastelitos orientales y no sé cuántas cosas más. Yo lo leí, Mire, yo me imagino que ustedes de vez en cuando hacen esos juegos de palabras que uno mezcla letras a ver qué sale. Y yo le voy a proponer a usted un juego de palabras, que mezcle paro y azote. Mézclelo. Le va a salir zapatero. Paro y azote. Mezcla usted las letras y sale zapatero. Que fue ese señor, que usted lo decía en la exposición de motivos, que no tuvo en cuenta, primero, que había una crisis, segundo, que podía haber sido larga, y tercero, que a la hora de tomar medidas, lógicamente las tomó 3 años tarde. Y eso quiere decir que, evidentemente, 3 años tarde, cuando llevamos 7 de crisis, llevamos mucho de retraso. No creo que debieran ustedes salir a enmendar la plana, siendo además el mismo partido que ha sido responsable de una destrucción de empleo sin precedentes en nuestro país. Pero es que además, y esto me va a permitir que se lo diga desde el respeto absoluto, cuando ustedes hablan y ponen juntas las palabras paro, desempleo, pues a uno le viene a la cabeza la Junta de Andalucía y los ERES. Y entonces le sale un urticaria.
sea, directamente cuando ustedes empiezan a hablar de desempleo, a uno le sale urticaria. Anteriormente le cité el acuerdo para fortalecer el crecimiento económico y el empleo del pasado 29 de julio. Mire, es este. Y mire lo que dice en sus páginas 1, 13 y 16. La página 1 habla de que el Gobierno y los interlocutores sociales consideran que nos encontramos en un escenario que demanda actuaciones vigorosas que contribuyan a intensificar la recuperación y acelerar la creación de empleo. En la página 3, mire usted, habla de los parados de larga duración, que necesitan mejorar su empleabilidad y protección ante las situaciones de necesidad. Y en la página 16 se habla de las medidas específicas de la protección a los parados de larga duración en situación de especial necesidad. Pues le voy a concluir. Ustedes se pasaron el verano arreglando la sucesión del secretario general de su partido a nivel nacional. Cuando llegó había que contar algo. Y el problema es que se pusieron a contar, por ejemplo, cosas como estas. Y se les olvidó algo importantísimo. Y es que ya había pasado, ya se habían sentado los agentes sociales con el Gobierno para poner en marcha esa serie de medidas. Mire, ustedes son el Partido Socialista Obrero Español. Y eso pesa mucho, para bien. En muchos casos y para menos bien en otros. Ustedes saben lo que es gobernar, porque lo saben. Y aunque lo hagan mal, que lo hacen, saben lo que es. Por eso yo le decía antes que retiren esta moción, pero que la retiren porque se ha debatido en la Cámara correspondiente y no prosperó. Se ha debatido, segundo, porque lógicamente este salón de plenos, usted decía antes, mociones nacionales, pues sí, hay mociones que afectan directamente a la forma de gobernar la ciudad y hay mociones en las que difícilmente nosotros podemos hacer algo. Este salón de plenos puede tomar una decisión, un posicionamiento, pero poco más. Porque el acuerdo, además, que le he citado anteriormente, que es este acuerdo entre Gobierno e interlocutores sociales, hay un activo muy importante. Antes decía el señor Gómez Montoya, hablaba del consenso. Pues eso es precisamente lo que ese acuerdo ha hecho, impulsar ese consenso y el diálogo social con los interlocutores. Y por eso, y como de lo que se trata además es de respetar los plazos que esos propios agentes sociales y el Gobierno se han dado, por eso le decía que a ese trabajo es al que se deberían sumar ustedes y no a otro, a ese documento de trabajo. Y, por terminar por donde empezaba, a esa noticia, afortunadamente, que conocíamos hoy, de que los hogares sin ingresos van a recibir una paga de unos 400 euros desde enero, que es básicamente lo que ustedes vienen hoy a pedir a este salón de pleno. Nada más, muchas gracias. Gracias, señor Álamo. Señora Selas. Sí, buenas tardes, señor alcalde. Por alusiones, que quisiera saber qué es eso de las chupipandas, si me lo puede explicar. Pues dicho queda, señora Masó. Cuchipanda, chupipanda, tiro de globo, lo que usted quiera, señora Selas. No lo explica, señor alcalde. Pues no sé, será un neologismo. ¿Será que no tiene nada más con lo que llenar la moción? Gracias. Será un neologismo, me imagino que se referirá a cuchipanda, que esa voz sí la reconoce el Diccionario de Real Academia. Uy, y tantas otras. Y dice, comida que toman juntas y regocijadamente varias personas. Bien, pues su turno de conclusión, señora Masó. A lo mejor en los pastelitos orientales estaban algunos de ustedes, o algunos de sus compañeros de otras legislaturas. Vamos a ver, después de tragarme todo el argumentario pepero, que parece ya que estamos en campaña electoral, vamos a lo concreto. Vamos a ver. Básicamente, ustedes proponen la ayuda de los 400 euros. Eso significa reconocer que hay gente que está necesitada de esos 400 euros porque no recibe ningún tipo de ingresos, ¿sí o no? ¿No? Lo reconocen, porque si no, no estarían poniendo los presupuestos supuestamente los 400 euros. Primer silogismo. Segundo, si hacen falta, mi propuesta, y por eso no la podemos retirar, sino que si acaso complementaría la suya, es que hay otros colectivos de personas, aparte de aquellas que llevan cargas familiares y un periodo muy prolongado de desempleo, como son aquellas mujeres, y como usted es concejal de mujer, lo va a entender perfectamente, aquellas mujeres que han sufrido una situación de violencia de género, especialmente por sus dificultades a la hora de poder encontrar trabajo, también solicitamos que se incluya en esta ayuda. Aquellas personas que tienen una situación de más de 45 años que también les resulta muy difícil encontrar empleo, también queremos que se incluya. Aquellas personas con discapacidad que también tienen un perfil más complicado a la hora de buscar trabajo, también queremos que se incluyan dentro de nuestra propuesta. Si no excluye la suya, al contrario, la complementa, y como ustedes mismos reconocen que hay un sector que necesita ayuda, por eso le propongo que acepten la nuestra y voten a favor. Muchas gracias.
Gracias, señora Masó. Bien, pues concluido el debate, pasamos a la votación del punto 14º. Los que voten a favor, en contra, queda aprobado por mayoría el punto 14º y si les parece hacemos un receso de 10 minutos.